Sí, se escucha. Buenas Ah, ¿cómo noches. están? Bien, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Vamos a desarrollar nuestra sesión número 2 de este curso de elaboración de expedientes técnicos de proyectos productivos y sociales. En esta sesión vamos a centrarnos en lo que viene a ser los estudios básicos y específicos que forman parte del expediente técnico. Estos estudios se caracterizan por tener aporte de información de carácter técnico y económico que va a permitir que afinemos y perfeccionemos las diferentes acciones o partidas de cualquier tipo de proyectos, ¿no? Nos va a dar datos específicos que nos va a permitir a nosotros ajustar las partidas a los casos particulares que se estén presentando en la zona o en las zonas de intervención. Ese es genérico en todos los expedientes técnicos. Por eso es su importancia, ¿no? Porque nosotros, por eh, lógica simple, vamos a tener siempre un criterio de qué acciones o qué partidas se tienen que implementar para generar un proyecto, ¿no? Para materializar una solución. Pero estas acciones, ¿no? Partidas, como se va a llamar dentro del esquema del expediente técnico, tienen que estar dimensionadas, ¿no? De acuerdo a las características particulares de la zona de intervención, de la población y otros aspectos más. Para ello, nosotros tenemos que conducir o tenemos que tomar en cuenta esta información de estos estudios. Por ejemplo, para un proyecto productivo, ¿no? En un cultivo en el cual hayamos identificado que la problemática está vinculada a eh, escasos conocimientos, ¿no? Técnicos para la producción, mal manejo post cosecha, deficiente manejo de plagas y enfermedades. No sabemos que para eso hay ciertas actividades, ¿no? Para plaga y enfermedades tenemos que implementar un MIP. Para post cosecha tenemos que implementar capacitaciones, ¿no? Para técnicas apropiadas de producción tenemos que implementar asistencia técnica y capacitaciones. Esa es la línea, esa es la actividad genérica que nosotros entendemos y tiene que implementarse esa actividad. Pero estos estudios, el agrológico, el ambiental, el de riesgo de desastres naturales, etcétera, lo que va a hacer es que esa actividad, por ejemplo, de instalación de parcelas demostrativas, ¿no? Se adecue a las características que nos va a alcanzar el estudio agrológico, el estudio ambiental, el estudio de riesgos ante desastres. No vamos a implementar una parcela demostrativa en una zona donde hay riesgo climático, ¿no? Es una zona con incidencia de heladas, por ejemplo. No tendría sentido. Pero ¿cómo vamos a saber esa característica de ese espacio, de ese terreno? Por el estudio ambiental, el estudio agrológico y otros estudios más que vamos a ir determinando. Y como les manifestaba, esto va a ser en todos los tipos de expedientes, por eso la importancia de estos estudios. En el caso particular nuestro, la entidad rectora de inversiones en los proyectos productivos y sociales ha emitido una recomendación sobre el contenido de documentos que debe de tener un expediente técnico. En líneas generales lo ha hecho para todos los sectores, pero acá ha aclarado que este es el contenido mínimo que debe de tener un expediente técnico. Sobre este contenido mínimo, la entidad eh, sectorial, ¿no? Va a poder solicitar o poder recomendar, pedir
algunos estudios adicionales o algunos estudios más específicos, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que todo expediente técnico debe de tener mínimamente la documentación que vamos a ver en esta oportunidad. Adicional a eso, ¿puede tener algún otro estudio, alguna otra estructura adicional? Sí, pero nunca nada menos de esto. Esta entidad InvierteP ha recomendado que la documentación que forme un expediente técnico esté agrupado en 4 ítems. El primero, denominado estudios, que va a venir a contener todos los estudios básicos genéricos, ¿no? Es decir, estudios básicos eh, vinculados a la relación del proyecto con su entorno, ¿ya? Y que va a alcanzar información para perfeccionar las partidas del proyecto. Acá dentro de este grupo tenemos algunos estudios relevantes, como es el estudio de riesgo ante desastres, la certificación de restos arqueológicos, inexistencia de restos arqueológicos, o el plan de monitoreo arqueológico, el plan de gestión ambiental, ¿no? Y también la gestión de riesgos en la ejecución de obra de proyecto. Esto se tiene que considerar también. Ahora, además de ello, ¿no? Ya como les decía, las entidades sectoriales solicitarán algunos estudios adicionales acá. En el caso de proyectos productivos y sociales, en este espacio aparece el estudio de suelos, ¿no? Si va a haber construcción, el estudio topográfico, si va a estar vinculado a riego, ¿no? Pues no necesariamente puede ser riego tecnificado por bombeo, microaspersión, o por goteo, microaspersión, también puede ser riego tecnificado a través de el uso de mangas, cosas así, ¿no? Ahí tendríamos que considerar el estudio hidrológico, el estudio de, ¿cómo se llama? De diseño agronómico, ¿no? Y de diseño hidráulico, dependiendo del caso, ¿no? Pero estos estudios que están marcados con check son los mínimamente obligatorios para todos los proyectos. Aparte de eso, ¿no? Están algunos otros documentos como la revisión del perfil de preinversión, ¿no? Que va a ser elaborado por la entidad, les tiene que facilitar. El análisis para el dimensionamiento de la necesidad, que también lo elabora la entidad. Todas las actas de cesión de terrenos, pases, servidumbres, licencias, autorizaciones, acomodos a normas, etcétera, que son obligatorios, ¿no? Que hay veces los podemos considerar como, por ahí alguien alguna vez comentó, ¿no? Como relleno, ¿no? Que lo importante del expediente técnico viene a ser el diseño de las partidas principales, etcétera. Pero en este tipo de intervenciones, ¿no? Donde va a haber algún tipo de acción sobre predios que no necesariamente son del todo claro de propiedad del Estado o que no son siquiera de propiedad del Estado, tiene que haber un conjunto de documentos que garantice que una vez iniciado el proceso de ejecución financiera, no va a presentarse ningún otro actor que impida la ejecución del proyecto. Eh, Estos son los estudios entonces, ¿no? De ahí tenemos el segundo componente de documentos que viene a ser el denominado generales. En la práctica ya viene a estar vinculado a lo que nosotros entendemos de forma puntual como expediente técnico, es decir, contiene una serie de datos relacionados y en específico al proyecto y sus partidas, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar el resumen ejecutivo, la ficha técnica, ¿no? Con los datos relevantes,
la memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y dos documentos más que también son obligatorios para todos los tipos de proyectos. Uno de ellos, el plan de vigilancia de COVID-19, que todavía está vigente, no hay una normativa que indique que este ya no se debe de presentar. Y el plan de seguridad y salud en el trabajo, que también es obligatorio y al que se le está prestando bastante atención en el caso de proyectos de administración directa, ¿no? En otras palabras, de proyectos productivos y sociales, porque estos generalmente se ejecutan por administración directa. Y acá, pues, lamentablemente, las autoridades, tanto sectoriales como subnacionales, llámese gobernador regional, alcalde provincial, alcalde distrital, cuando ejecutan una obra por administración directa, eh, al documento que le prestan menos atención es al plan de seguridad y salud en el trabajo, aun cuando este esté presupuestado, aun cuando este esté correctamente planteado, etcétera, o peor aún, ni siquiera lo han considerado. Teniendo en cuenta ello, ¿no? La entidad sector, la autoridad rectora en materia de seguridad laboral, ¿no? Ha generado ya una observación amplia al respecto y ha dispuesto una serie de recursos orientadas a prestar atención al cumplimiento de este plan en los proyectos de administración directa. En lo de administración indirecta no es mucho porque ahí los contratistas, ¿no? Prácticamente tienen como costumbre ya el desarrollo de estas estrategias de seguridad y salud. Es necesario hacerles un seguimiento muy puntual nada más, ¿no? En cambio a los alcaldes provinciales, ellos, ¿no? Ellos sí no, ellos incumplen de forma muy proactiva incluso, ¿no? Su excusa que generalmente dan es de que como se necesitaba presupuesto porque habían partidas adicionales, gastos adicionales, ¿no? Se tuvo que evitar, ¿no? Ejecutar o implementar este plan de seguridad para poder trasladar ese dinero hacia esas otras necesidades, lo cual incluso también es una falta bastante grave. Entonces son estos dos documentos que se tienen que considerar. De ahí está el tercer grupo, que es ingeniería y detalles. Este ya está de manera más puntual orientada a lo que es el expediente propiamente dicho, ¿no? Acá está básicamente el diseño, digamos, de ingeniería, el diseño técnico del proyecto, ¿no? En qué consiste, cómo se va a elaborar, etcétera. En el caso de proyectos productivos, esto estará pues dado por los croquis, los mapas de ubicación de las parcelas demostrativas, el diseño de las instalaciones modulares, ¿no? Si hay un módulo de secado, un módulo de prefermento, de fermento, lo que fuese. Además, también acá se indica el listado de equipamiento, de maquinarias que se requiere y algunos otros documentos según la tipología del proyecto. Y por último tenemos el cuarto tipo de grupo de documentos que es presupuesto y cronograma, en el cual se desagrega, ¿no? Cada una de las actividades o partidas del proyecto a nivel de montos individualizados, ¿no? Incluso dentro de cada actividad o dentro de cada partida se presenta el presupuesto de forma bien exhaustiva, ¿no? A nivel de cada uno de los recursos que compone el proyecto. Y también están los cronogramas, ¿no? Los cronogramas de gastos que guardan estrecha relación con lo que vendría a ser, pues, la ejecución financiera, ¿no?
cómo se va a gastar, qué monto, qué porcentaje se va a gastar en el primer, segundo, tercer periodo, mes, como sea. También acá encontramos, ¿no?, las fórmulas polinómicas y los cronogramas valorizados. Estos cronogramas valorizados son importantes porque van a venir a constituirse en los primeros esquemas de control de la optimización de la producción. En otras palabras, se va a verificar que a través de estos cronogramas se esté ejecutando el proyecto financieramente, sobre todo, conforme se había planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes plantean un expediente técnico, ya les decía, es como, básicamente, ¿no? Como jugar el rol, el papel de uno de estos adivinos, ¿no? Que vemos a veces en las películas así, que te dicen que si haces esto, te tomas esto, haces un pagapu y esas cosas, te va a salir el trabajo de tus sueños, que te va a resultar esto, aquella cosa. Algo similar hacemos en el expediente técnico, ¿no? Pero basado obviamente en criterios y en parámetros científicos, técnicos, ¿no? Nosotros les indicamos a quienes van a ejecutarlo, la residencia y la supervisión, le indicamos que si ellos ejecutan una partida de esta forma, con estos recursos, con estos plazos, ¿no?, el proyecto va a ir resultando, va a ir generándose, ¿no? Y si no hacemos, si ya no hacen algo de lo que estamos recomendando, pues simplemente ya no se garantiza el resultado final. Este esquema, como ustedes se habrán podido dar cuenta, es un esquema de aporte incremental, ¿no? Tenemos este primer grupo de estudios donde tenemos resultados e información técnica específica a cada estudio, que va a servir para que, integrado con las actividades que obligatoriamente se tienen que desarrollar, nosotros vamos a poder ir planteando un expediente técnico idóneo y apropiado a la zona de intervención, ¿no? Acá hacemos eso, ¿no? Describimos las partidas, etcétera. En este tercer grupo, lo que hacemos es exponer ya el diseño, cómo va a ser cada actividad, ¿no? Quién lo ejecuta, cómo, cuándo, con qué, en qué forma, con qué recursos, por qué tales recursos, cómo controlamos esos recursos, cómo verificamos que eso es lo apropiado, lo ideal, etc. Y finalmente tenemos esta parte última de presupuestos y cronogramas, donde lo que hemos planteado anteriormente, lo que hemos descrito anteriormente, acá tenemos que traducirlo en montos de dinero y en plazos, pero lo vamos a hacer a nivel disgregado, ¿no? Es decir, de cada una de las actividades o partidas que vamos a desarrollar y de forma bien desagregada, a nivel incluso de cada uno de los insumos. Por ejemplo, si hemos considerado capacitación, ¿no?, esa será la partida. Pero cuando veamos el presupuesto, nosotros tendremos que desagregarlo, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones? ¿Qué se va a gastar para la capacitación? Folletos, ¿cuánto te va a costar cada uno de los folletos? Blog de notas para que los participantes tomen algunos apuntes, ¿cuánto te cuesta cada uno de los blogs de notas? E incluso cuánto te va a costar cada uno de los lapiceros que vas a entregar tú para que tomen notas. A ese nivel, ¿no?, es que se genera el expediente técnico. Eso ya lo habíamos visto la sesión anterior cuando hablábamos que el expediente técnico era una guía detallada, ¿no? Muy, muy detallada de cómo se va a ejecutar el proyecto. Entonces, ahora vamos a ver los estudios generales y específicos. El primer estudio general, como habíamos mencionado, es el estudio de riesgo ante desastres climáticos. Esto lo elabora un especialista, no lo vamos a elaborar cada uno de nosotros porque tendríamos que llevar adelante el diplomado, las capacitaciones del caso para poder tener una idea más concreta, sobre todo manejar el método apropiado para desarrollarlo. Pero sí, la idea del curso es que ustedes tengan un conocimiento base que les permita verificar si la persona o las personas con las que se están apoyando para este estudio les están alcanzando información apropiada, ¿no?
Porque si la información no es apropiada, simplemente les van a decir que vuelvan a conducir el estudio, que vuelvan a implementarlo. Y eso en la práctica, además de significar más, más presupuesto, también es más tiempo. Eh, Básicamente este estudio lo que busca es determinar y cuantificar y monetizar los posibles daños que se puede presentar en el área de influencia del proyecto. No es dentro del proyecto, sino es en todo el área de influencia del proyecto, a partir de la presencia de algún tipo de desastre natural. Para ello, se va a evaluar vulnerabilidades, 8 vulnerabilidades en total que están presentes en todos los territorios, y de ellas se van a elegir entre 5 más o menos, ¿no? 4 de ellas son obligatorias y las otras ya depende de los criterios y de las características del territorio. Para ello, ¿no?, se utiliza una matriz de descripción del riesgo, ¿no?, en la cual están ya, perdón, descripción del peligro, en la cual está estratificado el peligro en 4 niveles, ¿no? El nivel bajo, medio, alto y muy alto. A cada uno de ellos se le ha dado un rango porcentual que se tiene que ir identificando de acuerdo a cada uno de los peligros de desastres, tanto naturales como generados por el hombre, que se haya considerado. Y este peligro se va a vincular, ¿no?, se va a multiplicar, mejor dicho, con el valor que vamos a obtener de la vulnerabilidad. Acá, como les mencioné, se consideran 8 vulnerabilidades en total, pero de estas obligatoriamente se toman las 4 primeras, y de ahí, dependiendo de las características del territorio, del tipo de proyecto y algunos otros más, se pueden tomar algunas más de las 4 restantes, o en el peor de los casos, una sola de las 4 restantes. Cada una de estas vulnerabilidades tiene igualmente su estratificación de vulnerabilidad, baja, media, alta y muy alta, y tienen entre 3 y 4 variables, dependiendo de la vulnerabilidad. Algunas tienen 3, como la ambiental, algunas tienen 4, como la educativa, como la científica tecnológica, la económica. Cada una de estas estratificaciones de vulnerabilidad tiene un valor y tiene también una descripción. Dependiendo de aquello que se vaya encontrando, ¿no?, en el análisis, el especialista irá indicando, ¿no?, cuál de estas vulnerabilidades le corresponde, y de acuerdo a ello irá tomando la valoración respectiva. Entonces, por ejemplo, es la vulnerabilidad ambiental, ¿no? Y ahí está estratificada en sus 4 niveles. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a ir determinando, ¿no?, una serie de porcentajes, y en función a eso vamos a definir una vulnerabilidad total, ¿no? Esta vulnerabilidad total se establece a través de simple promedio aritmético simple, ¿ya? No es un promedio geométrico, nada, es un promedio aritmético simple. Tampoco vayan a trabajar, o tampoco se trabaja con un promedio ponderado. Es un promedio aritmético simple, ¿no? Dependiendo de cómo se ha ido calculando las vulnerabilidades que se han considerado, se va a obtener un porcentaje. Este porcentaje que se obtiene, este porcentaje de la vulnerabilidad total, se multiplica por el peligro, ¿no? Inundación, erosión, heladas. Hay como aproximadamente 20 y tantos peligros, ¿no?, que podemos considerar. Y dependiendo del resultado, ¿no?, se cruza la información con la matriz de riesgos, y si el riesgo es alto, muy alto, implica que se requieren medidas inmediatas.
Y si el riesgo es bajo, ¿no? Pues las medidas pueden tomar algo de tiempo en implementarse. El resultado final que se va a obtener con este tipo de estudios va a venir a ser una recomendación sobre las consecuencias o las afectaciones que se puede generar en el área de estudio del proyecto, en el área de influencia del proyecto, y los montos que se tendría que disponer para hacer frente a esa situación de desastre, ¿no? Ahí, por ejemplo, se tiene ese cuadro modelo en el cual se ha determinado que va a haber una cantidad X de viviendas que se va a afectar con inundaciones, ¿no? Y que para poder reparar esos daños, ¿no? Se va a tener que asignar 80.000 soles. De ahí también se indica que van a haber X metros cuadrados de infraestructura del puesto de salud que se van a ver afectados. Y para reparar esa posible afectación se va a requerir 150.000 soles y así, ¿no? Y esta información está orientada para que las autoridades, ¿no? Los consideren en sus distintos planes de gestión de riesgos de desastres naturales. De esta forma, el Estado tiene una idea clara de qué monto de dinero tiene que ir reservando para estos posibles eventos no deseados, ¿no? De modo tal que cuando se presenta, inmediatamente se hagan las transferencias del caso, porque esto se ha ido comunicando. En la práctica, lamentablemente, eso no sucede así, ¿no? No porque el Estado no quiera, por si acaso, ahí se ha estigmatizado mucho al Estado central, ¿no? Y bueno, pues hay ciertas autoridades o una cantidad importante de autoridades de gobiernos locales que han promovido también esta estigmatización para no hacerse responsables de sus incompetencias. Así de dura es la frase, porque todos los expedientes técnicos deben de tener esta información. ¿Quién es el primero que debe de exigir? La autoridad o la entidad que está generando, que está gestionando el expediente técnico. Y lo exige no para guardarlo, ¿no? Para archivarlo, no para verlo y decir, uy, qué grave va a ser la situación, sino para comunicarle al Estado y también para implementar una serie de medidas que lamentablemente no lo han venido haciendo. Lo que ustedes tienen que buscar en este estudio es este nivel de información y sobre todo que se hayan considerado 4 de estas vulnerabilidades, ¿no? O 5 mínimamente, ¿no? En la PPT están cada una de estas, así es que no tengan cuidado. Ahí están bien claritas estas vulnerabilidades, los porcentajes, etc. De ahí tenemos el otro tipo de estudio, que es el de riesgos en ejecución del proyecto. Este viene a ser básicamente, digamos, un ejercicio que la entidad rectora de las contrataciones, OCE, ha implementado para obligar, ¿no? A los formuladores de los expedientes técnicos y a las entidades también a que verifiquen que no existen errores, deficiencias, omisiones, vicios, eh, acciones no contempladas, incumplimientos normativos, incumplimiento o deficiencias en el diseño del proyecto, etcétera, ¿no? Nos obligan. ¿Por qué? Porque básicamente acá nos están indicando qué tipo de riesgos tenemos que considerar, ¿no? Si ustedes ven ahí, nos indica que debemos de considerar riesgos de deficiencia en el diseño, es decir, una vez que hemos diseñado el expediente técnico, ¿no? Nosotros tenemos que revisar para ver si no metimos las 4. El Estado te dice, ¿sabes qué? Mira, acá yo te estoy dando una guía donde yo te indico, por favorcito, revisa para que no haya errores, ¿no? De diseño, porque es lo que generalmente sucede y que motiva las famosas ampliaciones de plazo, adicionales y demás, que para el Estado es un proceso de mala inversión. De ahí también te pide que consideres riesgos de construcción, de expropiación de terrenos geológicos,
de interferencias arqueológicos, obtención de permisos y licencias, riesgos regulatorios o normativos, derivados de fuerza mayor, riesgos vinculados a accidentes de construcción y riesgos ambientales. Como decía, en la práctica, el Estado te indica que por favor revises minuciosamente el expediente que has hecho por si no se te ha escapado algo, ¿no? Tal vez te pasó un dato, te equivocaste, etcétera, ¿no? Te dice, por favor, revísalo. Y te indica que debes de hacer esa revisión a través de este esquema, ¿no? De este anexo 2 de OCE. Vas a completar esta fichita por cada uno de los riesgos que te está indicando que tienes que verificar. No te está, no te está indicando que si deseas lo hagas, por si acaso. ¿Ya? Esto es parte de los lineamientos técnicos, es decir, es obligatorio. Y como es un lineamiento técnico, la entidad te está diciendo cuál es el esquema que tienes que utilizar, ¿no? Para que tampoco tú utilices un esquema que es utilizado, qué sé yo, ¿no? En el país más avanzado del mundo, en el país más socialista del mundo, en el país más democrático del mundo, en el país más autoritario del mundo, etcétera. O que lo hayas soñado, o que tal vez un arcángel bajó y te iluminó y te dijo, este esquema es el que vas a usar. Como es un lineamiento técnico, el Estado o la entidad rectora correspondiente te indica cuál es el esquema que debes de utilizar. Y este viene a ser ese esquema, ¿no? Esto lo descargan y lo aplican, ¿no? Acá tienen que describir el riesgo, en qué consiste, cuáles son las causas que pueden generar este tipo de riesgo, y luego le van a dar la probabilidad y el impacto. Y de acuerdo a eso les va a salir un valor de probabilidad del riesgo. Según esta matriz de probabilidad, les va a indicar si va a ser un riesgo muy alto, alto, etc., ¿no? Dependiendo de ello, ustedes plantean las medidas correspondientes. Si el riesgo es muy alto, indica que las medidas que ustedes vayan a considerar tienen que implementarse con suma urgencia. Si el riesgo es alto o medio, etcétera, ya la urgencia va a ir decreciendo, ¿no? De ahí tenemos el estudio de impacto ambiental. Y como todos sabemos, este es otro de los documentos obligatorios que tenemos que presentar, ¿no? Eh, la institución sectoria rectora nos ha indicado que el, la metodología mínimamente aceptada es la de la matriz de Leopold, ¿no? Una matriz bastante básica, ¿no? Que nos permite verificar de manera individualizada la relación que puede tener una actividad con un factor ambiental, un componente ambiental, flora, fauna, etcétera, y que ustedes no tienen que ir verificando por cada una de las partidas. Esta metodología se entiende que es básica, ¿no? Porque no te va a permitir que tú puedas verificar o evaluar impactos acumulativos, ¿no? Es decir, te va a verificar impactos a nivel de la partida específica, a nivel de la partida de cuarto o quinto orden, la más desagregada que te. Eh, en esta oportunidad, a través de la escuela, se les va a compartir la metodología de Leopold, ¿no? Que está en dos documentos, uno donde están todos los factores ambientales que ustedes pueden considerar y otro donde está el desarrollo específico de la metodología. Como decía, no es muy compleja, ¿no? En la parte de la interacción, es decir, en el punto de encuentro entre la actividad o partida y el factor ambiental, ustedes van a considerar ahí dos datos, ¿no? Uno relacionado a la magnitud, que puede ser más o menos, ¿no? O negativo o positivo y puede estar en un rango de 1 a 10. Y la importancia que está en rango de 1 a 10 nada más con valor positivo. Se van realizando las sumas, las multiplicaciones y se van a ir obteniendo valores. Dependiendo de estos valores, ¿no? Se va a determinar si la interacción o el impacto, ¿no? Va a ser importante o no
de acuerdo al puntaje. Y dependiendo de ello también nosotros iremos asignando algunas acciones específicas para poder controlar estos impactos, ¿no? La metodología, como le dije, se les va a alcanzar a través de 2 PPTs, ¿no? Ahora, hay otra metodología que también es bastante usada a nivel de expedientes técnicos, de proyectos y de obras también, que es la matriz de Leopold y Fisher modificada, también conocida como la CONESA. Esta básicamente es también una metodología que se determina a través de unos parámetros de valoración que tienen ya unas categorías, unas calificaciones que nos va a ir dando un valor final. Dependiendo de este valor final, ¿no? Nosotros vamos a tener la importancia del impacto. La ventaja de esta metodología es que nos va a permitir a nosotros evaluar evaluar partidas acumulativas, ¿no? De segundo orden, de tercer orden incluso. Entonces acá vamos a poder ver interacciones entre partidas y estas con los factores ambientales, lo que no se puede hacer con el de Leopold. Una recomendación, este tipo de instrumento es importante que sea bien elaborado porque la información que determinen ustedes en este plan o en este estudio de impactos ambientales, como generalmente lo conocemos, ¿no? Va a ser la que determine los compromisos ambientales del proyecto. Todo lo que nosotros hayamos identificado acá que tenemos que hacer va a venir a ser el compromiso ambiental. En otras palabras, eso sí o sí se tiene que ejecutar. Y si ejecutamos esas recomendaciones para la mitigación ambiental, estamos cumpliendo con nuestro compromiso, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si no se presenta? ¿No? Simplemente nos van a exigir cumplimientos de todos los compromisos habidos y por haber, ¿no? Porque no va a haber un parámetro que hayamos presentado nosotros para validar nuestro nivel de cumplimiento. Como no hay un parámetro, es decir, no hemos presentado el estudio de impactos ambientales, ¿no? Y nadie nos dijo o nadie nos pidió y por eso no lo hemos hecho. Cuando corresponda la intervención, la fiscalización de las entidades ambientales, ¿no? Nos van a exigir que cumplamos todos los compromisos, incluso los estándares más altos, ¿no? Si es posible. Por eso es importante que este se presente. Ahora por ahí alguien me dirá, sí, ingeniero, pero si estás diciendo que es obligatorio, ¿cómo puede darse que no se vaya a presentar este estudio? ¿No? Y aunque parezca paradójico, sí se da, ¿no? Y es más frecuente de lo que se podría pensar. Y es promovido incluso por las mismas autoridades, ¿no? Es decir, quien se supone que debe de tener un conocimiento y te debe de exigir, ¿no? Porque te está pagando por presentar un buen documento, en otras palabras, por un expediente bien hecho, pero simplemente te indica de que eso no es necesario que lo presentes, ¿no? La misma autoridad que está llamada a velar por el cumplimiento es la promotora del incumplimiento, lamentablemente, en nuestro país. ¿Ya? Pero eso, por si acaso, acá hay que tener una consideración que por poco se me pasa. Nosotros, como proyectistas, como profesionales, no podemos disculpar nuestra irresponsabilidad en no presentar un documento bien elaborado y que se ajuste a las normas, a los lineamientos normativos y a los lineamientos técnicos, diciendo que el que nos contrató no nos pidió, ¿no? Que es lo que sucede muchas veces, ¿no? La autoridad que te contrata, el área, la jefatura, lo que fuese, ¿no? No te solicita o no te pide que presentes
el estudio de impacto ambiental o el estudio de riesgos ante desastres y tú presentas nada más tu expediente y listo, ¿no? Y cuando hay problemas, o cuando es observado, porque falta la documentación, porque van a observarlo tarde o temprano, te van a comunicar a ti que indiques por qué no cumpliste con la presentación del documento. Y tú no vas a responder, pues, porque el alcalde no me pidió, porque el gerente no me dijo nada. Esa no es la respuesta. Se supone que nosotros estamos aceptando la responsabilidad de elaborar un expediente técnico porque sabemos qué tipo de documentos debe de tener y porque además de ello estamos en la capacidad de elaborar todos esos documentos y presentarlo apropiadamente. Y si no hacemos esto, simplemente hemos incumplido el marco o los lineamientos normativos y los lineamientos técnicos. Y la responsabilidad ya no es pues de la entidad, no es del gerente que no te pidió, del alcalde, del gobernador o del ministro, del presidente de la República, presidenta ahora, ¿no? Que te dijo no lo presentes. No, porque tú sabías que eso era obligatorio. Como profesional tú tenías que presentarlo, sí o sí. No porque alguien te dijo no lo presentes, yo no lo presento. Y ahí es donde van a venir estas observaciones que nos hacen posteriormente, ¿no? Y siempre nosotros, ¿no? Tenemos como eh, salida práctica, ¿no? Decir, bueno, el alcalde no me pidió, mi contrato no me exigía, pero ya les dije, el enfoque que le van a dar es ese. Con la finalidad de evitar estas situaciones poco agradables, ¿no? Ustedes exijan, ¿no? O presenten toda la documentación. Ahora, ¿qué sucede si la entidad les indica o no considera esta presentación en los TDRs? O peor, les indica que no deben de presentarlo, que no se hagan problemas, que no lo presenten. Ustedes, de todas formas, en el documento de presentación del expediente técnico, dejen constancia que ustedes están presentando el expediente según los términos de referencia y demás criterios planteados por la entidad o por el contratante. Pero, ¿no? Así tienen que decir, pero se deja constancia o se hace de conocimiento de la entidad, de responsable, el área usuaria, como quieran llamarlo, ¿no? Que en este documento está pendiente que se incorporen tales documentos que son de responsabilidad ya de la entidad. De esa forma, ustedes simplemente lo que están haciendo es decir, mira, yo cumplí mi contrato, pero te estoy diciendo que lo que yo he hecho está incompleto. Tú a eso le tienes que agregar esto y aquello para que esté completo. Con eso cumplo mi obligación, cumplo mi contrato, ¿no? Porque te presento como tú me has pedido, cumplo mi obligación como parte del estamento o de parte de los funcionarios públicos, porque en el momento que te contratan para algún tipo de actividad con el presupuesto, con los recursos del Estado, de una u otra forma, directa, indirecta, más, menos, que sea, eres parte de los funcionarios del Estado. Cuando tú indicas que hay documentos que están pendientes y que deben ser regularizados por la entidad, estás cumpliendo tu función como funcionario, ¿no? Estás precautelando los intereses del Estado en conjunto. Y listo, ¿no? No simplemente presenten su documento, sino acá está el expediente y listo, chao, cobro y me voy. Tengan presente que hay algo denominado control posterior, ¿no? Y que se va a desarrollar en X momentos. Un estudio específico para el caso de proyectos productivos es el estudio agrológico, ¿no? En este estudio, lo que se va a hacer es determinar las características del suelo en un sentido de su capacidad de soporte de cultivos o de acciones de carácter productivo básico, ¿no? Agricultura y ganadería. Para ello se desarrollan una serie de técnicas, ¿no? Cada uno de los especialistas conoce y maneja una o varias de estas técnicas orientadas a determinar estos parámetros de este perfil del suelo, ¿no? Lo va a hacer a través de calicatas, por una parte, y también a través de una serie de evaluaciones, una serie de datos que se van a ir tomando en campo.
Una de los criterios o una de las metodologías más sencillas para determinar este estudio agrológico es el de em, este de acá, el método del cuadro de valores numéricos, ¿no? Que básicamente considera estos factores. Considera el factor pendiente, ¿no? Se va recorriendo el terreno, el área de influencia, los puntos que se hayan identificado el área de influencia. Y se va determinando pues el grado de pendiente, ¿no? De acuerdo a a este cuadro, ¿no? Y a esta graduación y estos porcentajes que comprende cada uno de los grados. De ahí, el otro factor es el de erosión, ¿no? Para esto se utiliza la varilla para medir la erosión y se va transitando por un espacio de terreno, ¿no? En el cual se va verificando, ¿no? La cantidad de terreno que se ha erosionado o la profundidad que se ha erosionado, perdón. Y se traslada esa información a este cuadro, ¿no? Luego tenemos la profundidad efectiva, que está relacionado al espacio de suelo en el cual las raíces van a encontrar las condiciones de suelo más apropiadas para un desarrollo óptimo, ¿no? Este está vinculado, ¿no? Muy estrechamente con la profundidad del horizonte A, ¿no? Acá vamos a encontrar igualmente 7 graduaciones, ¿no? Y cada una de ellas relacionada a un nivel de profundidad específico. De ahí tenemos el factor textura del suelo, que nos va a permitir conocer el contenido relativo de 3 tipos de partículas determinantes en el suelo, arena, limo y arcilla, ¿no? Y esto va a ser fundamental para poder nosotros determinar algunas acciones específicas en la elaboración del expediente técnico. Igualmente tiene 7 graduaciones y cada una de ellas una denominación y una explicación. Luego tenemos la permeabilidad, que es la capacidad del suelo para dejar pasar el agua. Está muy relacionado a la textura de los suelos, ¿no? Y también al material lo que los conforma. Igualmente vamos a tener 7 graduaciones y acá la unidad de medida va a ser centímetros por hora. Con estos 5 factores, nosotros vamos a poder determinar la clasificación agrológica de los suelos, ¿no? En una de las 8 categorías que se tienen, de las 8 clases que se tienen, dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo. Esos datos que vamos obteniendo en esas tablas por factores, los vamos trasladando a esta matriz y esta nos va a facilitar una valoración total de ese suelo. Y dependiendo del rango de variación de puntaje total, vamos a determinar, ¿no? Cuál es la clase de ese suelo. De ahí tenemos el estudio de sostenibilidad. Básicamente, este estudio de sostenibilidad es un diagnóstico de los actores involucrados directa e indirectamente en el proyecto, ¿no? Y un planteamiento estratégico de cómo, a partir de la participación o de los aportes puntuales, amplios, qué sé yo, de estos otros actores que hemos identificado, más los beneficiarios de la entidad, se va a garantizar que el proyecto preste servicios, ¿no? A lo largo del horizonte de evaluación, que generalmente es de 10 años. Acá vamos a considerar, ¿no? Aspectos como acomodos o reacomodos, procesos de reorganización de la entidad o de alguna dependencia de la entidad,
Igualmente vamos a encontrar acá alianzas estratégicas, convenios marco, etcétera, que son los que van a permitir que se generen las condiciones apropiadas para garantizar que el proyecto siga brindando servicios a lo largo de los 10 años. En el caso de proyectos productivos, ¿cuál va a ser el servicio? Va a ser el servicio de apoyo al desarrollo productivo, asistencias técnicas, capacitaciones, certificaciones, etcétera. Este estudio es determinante. Acá tienen que plantear ustedes también la procedencia, ¿no?, de los recursos, ¿no?, sobre todo económicos, para garantizar, ¿no?, los ingresos para la operación y mantenimiento. ¿De dónde? En el caso de proyectos productivos, por ejemplo, con la plata de quién o de dónde va a salir la plata para mantener a los 5, 10, X técnicos de campo, asistentes de campo que se tiene que considerar para continuar brindando servicios de capacitación, de asistencia técnica, ¿no? Acá tiene que ser un aporte o de la entidad o de otros agentes, pero en ningún caso el origen del presupuesto puede ser planteado como una asignación presupuestal especial del Estado, ¿no? El Estado no lo va a aceptar, no permite eso. Tendrán que trasladar este monto hacia ingresos propios, mayores impuestos, regalías mineras, lo que fuese, ¿no? De acuerdo a, perdón, donaciones mineras, etcétera, de acuerdo a la capacidad de gestión que vayan a generar. Si hay convenios, ¿no? Tienen que ser convenios debidamente elaborados. Ahí la recomendación es que siempre esté presente la opinión del área jurídica de la entidad, ¿no? Para que ésta le dé un perfeccionamiento normativo a estos convenios, alianzas y demás. En el caso de comunidades campesinas, ¿no?, tengan mucho cuidado porque hay una cantidad importante de proyectos, no solamente productivos, de saneamiento, salud, educación, etcétera, donde en un primer momento la comunidad acepta, ¿no?, la cesión del terreno, el traslado del poder del terreno, lo que fuese. Pero en un segundo momento ya la comunidad se retracta, ¿no? O simplemente no quiere nada ya con lo que se había comprometido inicialmente, o si no, demanda algunos beneficios, ¿no? Dinero, algunos bienes, cosas así. Tengan cuidado con eso. Si va a haber algún tipo de convenio, algún tipo de alianza estratégica con la comunidad, tiene que ser bien, bien claro. Y además, ¿no?, yo particularmente la recomendación que les doy es que el documento que garantice esto debe estar firmado no solamente por el Consejo Directivo, sino por todos los asistentes a la reunión de trabajo donde se puso en consulta y en conocimiento la pertinencia de desarrollo y ejecución del proyecto, para que luego no lo desconozcan, porque también he sido testigo de una cantidad amplia de veces en la cual la asamblea acepta, ¿no?, algún tipo de acuerdo, ¿no?, votan incluso, están de acuerdo, y le encargan a la directiva que ultime los detalles. Y posteriormente, no solamente los que generan el problema deben de entenderse bien ellos mismos, pero posteriormente ya la asamblea desconoce ese acuerdo, ¿no? Y simplemente indican de que seguramente es algo que el presidente o la junta directiva quiso hacer a cuenta propia, pero que no está avalado por ellos, o que en todo caso ellos no lo avalaron en ese sentido, que ellos avalaban que se pueda dar el permiso, la autorización, el pase, lo que sea, pero bajo otros parámetros, otras exigencias. Entonces, para evitar eso, que ellos también firmen al momento
de la exposición y la aprobación de la necesidad del expediente. De ahí tenemos el plan de seguimiento y monitoreo COVID-19, que como les había mencionado, no existe, ¿no? Hasta el momento una normativa específica que indique que este documento ya no es necesario. Lo que no es necesario son las medidas restrictivas, ¿no? El uso de mascarillas, etcétera. Pero no hay ningún pronunciamiento todavía al respecto de este estudio. ¿En qué consiste este estudio, básicamente? ¿No? Consiste en hacer una serie de preguntas a los trabajadores sobre si presentan alguna sintomatología relacionada a esta pandemia que se presentó años anteriores. Y de ser así, ¿no? Le dan algunas recomendaciones, algunas acciones que deben de implementar de manera inmediata. Y luego el protocolo indica que se tiene que comunicar a las entidades de salud para que realicen monitoreos, seguimientos al caso particular de lo de los pacientes. Bueno, eso todavía se mantiene. Acá, ¿no? Hay una serie de instrumentos que los especialistas en esta materia conocen y manejan. ¿No? No es un tipo de documento que nosotros lo podamos elaborar. Mejor dicho, sí lo podríamos elaborar, ¿no? Ahí está la página web donde ustedes pueden encontrar los formatos necesarios, pero va a requerir que se hagan algunos estudios o algunas capacitaciones y demás para que se pueda comprender cabalmente la información y las características de datos que se tiene que incorporar. Para esto tomarán pues los servicios de un profesional en el área de la salud pública. ¿No? Estos son algunos de los formatos que se pueden utilizar, ¿no? Los descargan de la página que está en el link anterior. De ahí viene el plan de seguridad y salud en el trabajo. Este, como les manifesté al momento del inicio, es un documento que en el mejor de los casos puede estar presente en el expediente técnico, pero que en el caso de la administración directa, ¿no? No se aplica, ¿no? O si se aplica es, digamos, el 10% nada más, ¿no? El resto de lo que es un plan de seguridad y salud no se aplica. Es más, en algunos casos ni siquiera está desarrollado ni tampoco planteado. En la práctica, ¿qué tipo de información va a contener este estudio? O este plan. Este plan contiene, además de el estudio IPERC, contiene también un plan de capacitaciones, contiene una serie de medidas que tiene que implementarse en la ejecución del proyecto para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a través de la conducción y llenado de una serie de registros, la participación de algunos actores específicos, como es el prevencionista y otros más, ¿no? Es un documento no muy complejo de elaborar, ¿ya? Pero que sí tiene que gozar del compromiso real de parte de la alta dirección del proyecto, en este caso, no es decir, de la residencia de la supervisión, para implementar todo lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Más o menos el proceso para elaborar estos planes es el que está ahí en pantalla, ¿no? Se parte el compromiso del empleador, como el empleador va a hacer el proyecto, ¿no? El proyecto va a estar ejecutado por la residencia de la supervisión. Se entiende que ellos van a ser quienes tengan la voluntad y el compromiso de implementarlo, ¿no? Luego hay un estudio de línea de base, se ejecuta con esto, más una serie de visitas, ¿no? El estudio IPERC, de ahí dependiendo si hay o no hay más de 20 trabajadores, ¿no? Se implementa o se conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y se elabora un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Si hay menos de 20 trabajadores, ¿no? Simplemente se elabora de forma conjunta con ellos el plan anual de capacitaciones, el programa anual de seguridad y salud,
y se reparten algunas guías, algunos instructivos, ¿no? Para su conocimiento. Un aspecto importante de este estudio va a venir a ser la generación y la gestión de registros. Es decir, que se va a generar información documentada sobre la generación de algún evento, de algún accidente, cuasi accidente o lo que fuese, ¿no? Y eso tiene que estar descrito apropiadamente y tiene que estar considerado dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo. Este es la matriz IPERT número 3, el modelo 3 que se ha generado, ¿no? A nivel mundial con aporte de la OIT y ¿cómo se llama esto? De la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y que está bastante orientada también ya hacia riesgos y peligros biológicos. Antes de esto, cuando se hablaba de riesgos biológicos o de peligros biológicos, perdón, se consideraba pues que un trabajador se contamine con el SIDA, con la hepatitis C, ¿no? Y cosas así. Pero era digamos, una situación de afectación puntual, ¿no? Un trabajador o dos trabajadores, que eran los que eh, iban a verse afectados. No se considera nunca la posibilidad de una situación de pandemia, donde todos iban a verse afectados directo e indirectamente. Ahora con este esquema, sí. De ahí tenemos el plan de monitoreo de inexistencia de restos arqueológicos. Esto es distinto al CIRA. El CIRA básicamente viene a ser el resultado de una serie de gestiones desarrolladas por un especialista para obtener ex ante un documento que indique que hasta la fecha en la zona de intervención del proyecto no se han identificado restos arqueológicos, ¿no? Hasta la fecha de emisión, que después de la fecha de emisión puede haberse identificado que durante la ejecución se identifiquen, esa es otra historia. Ese es el CIR entonces. Ahora, eso es antes que tú ejecutes el proyecto. Una vez que tú ejecutas el proyecto, empiezas a ejecutar el proyecto, dependiendo de ciertas acciones, ¿no? Va a haber algo de movimiento de tierra, cosas así. Y ahí puede ser que se redescubra o se vuelva, o se recién se descubra, ¿no? Algo de patrimonio nacional o patrimonio de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente se va a descubrir, pues, huacos, momias, ¿no? Restos, restos de una cultura pre-inca, nada de eso. Puede ser algo tan banal como unos restos arqueológicos, ¿no? O unos restos de unos fósiles que datan de hace 200 millones de años, por ejemplo, ¿no? Tengamos en cuenta que la cordillera de los Andes, millones de años atrás, era fondo marino. Ahí algo debe de haber quedado atrapado, ¿no? Entonces, dependiendo de ciertas condiciones, la casualidad también, si deseamos entenderlo así, puede ser que un proyecto que se estaba ejecutando, no al momento de realizar una excavación, se descubra una cultura, un yacimiento, un entierro precolombino, cosas similares, ¿no? Así eso está orientado este plan que se va a ejecutar, ¿no? En la fase de funcionamiento, es decir, cuando se ejecuta el proyecto, se va a verificar esto. Los especialistas, ¿no? En este tipo de estudios tienen unas metodologías y también tienen una serie de esquemas, de mapas que les facilita esta información y esta ubicación. Y finalmente, como parte de los documentos básicos y especialidades, tenemos el formato 8A en la sección B que corresponde a la elaboración del expediente técnico. Este formato, ¿no? Nos va a permitir trasladar acá información relevante sobre el expediente técnico, es decir, los componentes más importantes. O también, si quieren verlo de esa forma, las partidas de primer orden, ¿no? La partida 1, la partida 2, la partida 3. ¿No? La idea es de que acá se exprese de forma
algo disgregada el expediente técnico del proyecto, considerando las acciones específicas que se van a desarrollar, la unidad la unidad física, así como también la, la dimensión física, ¿no? La dimensión física es una característica que tienen los predios, los terrenos y las infraestructuras, ¿no? Porque esta se va a dar en metros cúbicos, metros cuadrados, etcétera. La unidad física viene a ser la unidad base de la partida, ¿no? Si hablamos de capacitaciones, la unidad física será pues una capacitación. Si hablamos de asistencias técnicas, la unidad física vendría a ser pues una visita de asistencia técnica. No es la asistencia técnica, sino la visita, ¿no? Y así, de cada una de ellas, ¿no? Vamos a ir incorporando la información. Esto por lo general se realiza cuando ha sido culminado el expediente técnico, ¿no? Y está en espera de su respectiva aprobación. Bien, sería todo de mi parte en este segundo módulo, en esta segunda sesión. En la siguiente sesión ya vamos a ver qué tipo de información, ¿no? Y de dónde vamos a extraer alguna de esa información para el desarrollo de la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los diseños, la ingeniería, los presupuestos y demás. Igualmente se les va a compartir un par de modelos de expedientes técnicos de proyectos productivos y sociales para que ustedes los puedan verificar, los puedan consultar, ¿no? Y también, dependiendo, pues, tal vez los puedan utilizar como elemento base de alguna, de la elaboración de algún instrumento más específico para cada uno de ustedes. Si hubiese consultas, entonces quedo atento para poderlo allá. Edson, ¿cómo está? Yo en unos minutos más, ¿no? Le estoy compartiendo a la escuela esta información, ¿no? La PPT y algunos otros documentos, la metodología de Leopold, la de CONESA, este estudio de riesgos ante desastres, el estudio o la ficha de riesgos de ejecución del proyecto, una página web del estudio agrológico, ¿no? Para que ustedes puedan tener conocimiento, tengan acceso a esta información. Entonces ya se lo solicitan a la escuela para que ésta les alcance esta información a través de los canales que estén ustedes considerando con ellos. Si tuviesen más adelante algún tipo de consulta, alguna otra duda, no hay en la PPT, está mi número de WhatsApp, con toda confianza me escriben y yo los atenderé. Bien. Si no hay consultas, ¿no? Nos estaríamos reencontrando la próxima semana, ¿ya? Ahí vamos a ver el expediente técnico y en específico. Y como le dije, se les va a compartir algunos modelos también. Nos estaríamos reencontrando más adelante. Muy buenas noches con todos. Permiso. Buenas noches. Muy buenas noches. Permiso.